Desde hace varios días arrastramos dificultades, polémicas y malas noticias respecto del comportamiento del presidente de la República, José Gerí. Uno de los temas que se discute es si es que hubiese una mayoría decidida a cambiar de jefe de Estado. ¿Cuál es el método que constitucionalmente está autorizado para hacerlo, en vista de que se trata de un congresista que ha accedido a la presidencia de la República sin haber sido elegido? Y junto a esta pregunta cabe plantearse otra que viene siendo repetida. ¿Cambiar al presidente a 80 días del acto electoral tiene consecuencias institucionales que puedan poner en riesgo el proceso electoral? Queremos que nos conteste a esta doble pregunta primero el constitucionalista Domingo García Belaúnde. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por esta invitación, Fernando. La impresión que yo tengo es que la mesa directiva del Congreso está un poco desorientada. ¿Por qué? Porque el señor Gerí, en cuanto presidente del Congreso, fue elegido presidente constitucional de la República y así firma. Presidente constitucional de la República. Eso de interino encargado será en la doctrina o en la vida diaria, pero él es un presidente constitucional. Y no solamente eso, no puede renunciar a ser congresista porque es irrenunciable, pero es un congresista en latencia, está inhabilitado. Y en su defecto se ha elegido a un presidente, que es el señor Rospigliosi, y a un vicepresidente, que es, no recuerdo cuál en este momento. Entonces, la mesa directiva del Congreso... Valdemar Cerrón, para recordarlo. Exacto. La mesa directiva del Congreso está completa y hay un nuevo presidente de la República. En consecuencia, en mi opinión personal, si queremos presidir al señor Gerí, al margen de que convenga o no, lo único que cabe es una vacancia. Y lo que han hecho en la mesa directiva es presentar una moción de censura como si el señor Gerí fuese miembro del Congreso activo. No es así. De manera que hay un error por un mal conocimiento del derecho parlamentario. Yo diría que sí. Ahora, eso tiene su origen en el año 2000, cuando se eligió a Paniagua, ¿no? Tengo acá la ley de la época. Tengo la ley de la época en la cual se eligió a Paniagua y curiosamente Paniagua era presidente del Congreso y lo eligen presidente de la República, pero curiosamente no eligen presidente del Congreso en esa época, el año 2000, sino eligen a un congresista encargado de la primera vicepresidencia, que es Francisco Tudela, y a una segunda vicepresidencia de la República encargada, que es Patricia Donaire. Entonces, de ahí viene el error. O sea, ellos asumieron de que Paniagua seguía siendo presidente del Congreso y no lo era, porque él juró como presidente de la República. Pero ese error se arrastra de esa época, pero en el fondo no, pues, porque no pueden haber, o sea, nadie puede acumular dos cargos. O sea, el señor Gerí no vota como congresista, no asiste al Congreso, no cobra como congresista, no ejerce su voto como congresista, o sea, no es congresista para efectos prácticos. ¿Por qué no renuncia? Porque hay un artículo viejísimo que dice que el congresista es irrenunciable, punto. Pero en la práctica no es congresista. ¿Está usted de acuerdo con esta opinión como penalista, doctor Roy Gates? Sí, bueno, don Fernando, nuevamente buenas noches y buenas noches a Domingo, ¿no? Buenas, gracias. Creo que Domingo es conocido como el padre del derecho constitucional en el Perú, así que es un poco difícil refutarlo, ¿no? Pero la posición que plantea creo que es bastante sólida y respetable, pero el Congreso en efecto presentó 3 mociones de censura el día de ayer, ¿no? Sí. Van a discutir esas mociones de censura y entiendo yo que lo han hecho por un tema que es más fácil alcanzar esos 66 votos. Pues la moción de censura requiere 66 votos, mientras que una vacancia presidencial requiere 87. Entonces, desde ese punto de vista, el Congreso ha tratado de buscar la forma más sencilla. Ahora, más allá de la vacancia, ¿no? Yo creo que la figura presidencial, la gobernabilidad está seriamente dañada. El señor Gerí, de ahora en adelante, se va a preocupar más de sus problemas legales, porque ya la Fiscalía le abrió la investigación, que de gobernar. Entonces, yo no soy partidario de aquellas voces que señalan que sería nefasto para el Perú que se cambie de presidente de nuevo. Yo no sé qué tanto va a hacer el señor Gerí como presidente este tiempo. Más de la mitad del tiempo va a estar reunido con sus abogados viendo qué hacer con la investigación que ya le abrió la Fiscalía de la Nación por el delito de tráfico de influencias, ¿no? Y otros delitos, ¿no? El tema es que la Fiscalía de la Nación no puede hacer mayor actuación
en este convocarlo tiempo. 2 veces máximo, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Lo puede convocar 1 o máximo 2 veces, conforme a la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional el año pasado, y la declaración tiene que ser en su despacho, en el despacho presidencial. Adicionalmente, puede hacerle un requerimiento de documentos o requerimiento de reconocimiento de distintos documentos y requerimiento de información. Información que supone, por ejemplo, que él deba ofrecer apertura a sus comunicaciones telefónicas. Sí, pero él podría acceder o no. O sea, él podría mantener Él ha dicho que ofrece eso. Sí, pero una cuestión... ¿Pero la Fiscalía puede ejecutar eso? No. Lo que pasa es que una cuestión es lo que se dice de la boca para afuera, ¿no? Yo ofrezco, ¿no? Pero si él quisiera ofrecer sus comunicaciones, él mismo puede solicitar a la empresa de telefonía... Tenga usted. Claro, el teléfono que utiliza no debe estar a nombre del señor presidente, ¿no? No debe estar a nombre del gerente, debe estar a nombre del despacho presidencial. Y se utilizan distintos teléfonos. Entonces él, por un tema de transparencia, ¿no? Que no es muy difícil, él debería decir con quién estuvo hablando en el momento en el que él hizo. Se ha olvidado. Pero es tan sencillo como agarrar el teléfono y ver el registro de llamadas. Entonces, si va a salir a dar una explicación, las explicaciones sobre las verdades son sencillas, ¿no? Pero cuando ya se convierten en explicaciones alambicadas o que son contradictorias o que van variando, ¿no? Porque primero el presidente da una versión, después da otra versión, entonces ya suena raro, ¿no? Pero sería muy sencillo si es que el señor presidente dice, yo hablé con tal persona por teléfono, y no lo ha dicho. Ha tratado de dar una justificación de que se quiere... En algún momento creo que ha terminado por recordar que era con la secretaria general de la presidencia o algo de ese tipo. Claro, porque según me parece, pero le ha costado trabajo hacer ese esfuerzo de memoria. Señor García Belaúnde, usted en general se ha opuesto a que se retire del poder con facilidad a los presidentes de la República, y ha sostenido que la vacancia existe para que se ejerza de acuerdo a un criterio político, de acuerdo a la mayoría. Y eso es lo que cree usted que corresponde acá, que se aplique la vacancia supuesto que hubiera mayoría. Claro. Manifiestamente no la hay, porque hay muchos partidos importantes que o bien se quedan callados o dicen una cosa pero no firman ninguna. Ahora, ¿qué consecuencias tendría la salida súbita eventual del señor Gerí, por ejemplo, para el proceso electoral? Bueno, yo diría lo siguiente, ¿no? La vacancia es un concepto que habla de la Constitución desde 1839, habla de capacidad moral, incapacidad moral permanente. La palabra moral, de acuerdo a los debates posteriores, viene de la palabra mores, que en latín es costumbres y conductas, ¿no es cierto? O sea, en el fondo es por conductas, ¿no? Entonces, no se trata de delito. Claro, la conducta puede ser un delito, pero no se trata de delito, simplemente conductas. Hace muchos años, el vicepresidente de los Estados Unidos, creo que fue presidente, el que sucedió a Nixon, creo que era... Gerald Ford. Gerald Ford, ¿no? Siendo miembro de la Cámara de Representantes, dijo una cosa que está en todos los libros que yo he leído sobre impeachment, porque esto es parte de impeachment, ¿no? En la tradición norteamericana. Digo, miren ustedes, para vacar a una persona, en esa época se discutía la vacancia de un juez federal que estaba protegido. Para vacar a una persona necesitamos 2 cosas. 1, tener la convicción de que ese señor no merece estar en el cargo. Y 2, tener los votos necesarios. Se acabó. Ahora, en lo personal, yo creo que procede la vacancia en el sentido que puede hacerse. Pero la pregunta es, ya esto ya no es jurídico, sino político. ¿Vale la pena 80 y tantos días de las elecciones votar un presidente? Lo que pasa es si se vota, en primer lugar, tendrían que ser una legislatura extraordinaria, ¿no es cierto? Porque no están en legislatura. Entonces, en el mejor de los casos se reúnen en marzo, lo vacan en 15 días, el 15 de marzo, van a elegir un presidente por 30 o 40 días. No tiene sentido, pues, porque en ese caso también habría que hacer lo mismo, que el presidente del Congreso pasaría a ser presidente de la República. ¿Y usted piensa eso aún en el caso de que se descubriese, en un caso hipotético, mentiras flagrantes y beneficios económicos notorios vinculados con esto, como algunos creen? Sí, bueno. Porque ha salido a luz estos últimos días de que como presidente o miembro, vicepresidente de la comisión que investigaba el comportamiento de las empresas chinas, comportamiento dudoso en el Perú, el año pasado, tiene un comportamiento que algunos objetan. Si se confirmase ahí que ha venido arrastrando un comportamiento discutible, para no decir doloso, en ningún caso cree usted que merecería ser removido. Ese es bien complicado, pero a mí me interesa más la tranquilidad del país. Yo tengo amigos que me escriben de
básicamente de España y de Italia, amigos míos, con los cuales nos vemos en eventos, y me dicen que el Perú parece una república bananera, ¿no? O sea, 8 presidentes en 5 años, una cosa de loco, ¿no? Entonces yo sería partidario, aún cuando se descubre eso, dejarlo hasta julio, que se hagan investigaciones con las limitaciones que dice Eduardo, evidentemente, ¿no es cierto? Y que el 29 de julio asuma su responsabilidad, porque los daños son peores. Hay que hacer ¿Cuáles son los daños? Bueno, primero que vamos a estar un mes sin presidente, ¿no es cierto? Un mes sin presidente, un mes sin promulgar normas. Y segundo, no hay un manejo del aparato estatal, porque si nadie está al frente, eso va a ser un caos, eso es evidente. El Perú nunca ha sido un país metódico, por así decirlo. Entonces yo creo que no conviene. Yo en lo personal estuve un poco en contra de la vacancia de la señora Boluarte, pero en fin, la vacaron. Pero ya ahora está muy cerca. ¿Y no cerca. le hizo gran daño al Perú, al revés, no? No le hizo gran daño, no es verdad. Veo muchas personas que la eche de menos, Sí, ni sí, siquiera sí. usted mismo. No, le mando mi saludo de vez en cuando, pero nada más. No, pero honestamente, yo pienso en la estabilidad, o sea, la imagen se resiente, no tiene consecuencias, pero hoy día sí, porque las elecciones están a 2 meses y medio, hoy día sí. Yo sería partidario de no hacerlo, porque para vacarla se van a demorar un mes por lo menos. Estamos hablando de marzo. Las elecciones son el 12 de abril. ¿Qué sentido tiene? Además, le voy a contar una anécdota. A ver. Es interesante que me lo dijo Belaúnde, que era un hombre muy fino en sus cosas, ¿no? Una vez yo le pregunté el año 80, el año 84, 85. Durante su segundo mandato. Le pregunté, ¿por qué no convocas elecciones? Le dije yo. Se demoraba, porque cuando convoco elecciones nadie me hace caso, me dijo. Y tenía razón. Cuando convocas elecciones ya todo el mundo piensa en el futuro presidente y no en él, ¿no? Entonces yo sería partidario de dejarlo, porque ya más no puede hacer. Y yo estoy seguro que aunque haya hecho algo malo, que no lo sé, seguramente, ya más no puede hacer. Y va a estar cuidándose. Ya no hubiera otro chifa, así de simple, ¿no? No va a ir a otro chifa. ¿Cómo resumiría usted y definiría los presuntos delitos que se le imputan? Bueno, el principal tráfico de influencias, ¿no? Porque el tráfico de influencias es cuando una persona, que pueden ser simuladas o reales, ¿no?, intercede para que un tercero, ¿no?, pueda obtener una resolución a su favor en un ámbito que puede ser administrativo o judicial. Es decir, el presidente de la República en este caso no era el que otorgaba permisos, el que adjudicaba licitaciones, pero sí podría haber influido, como se dice en las hipótesis que se están manejando, que esa llamada habría sido a Indecopi. Y días después, Indecopi saca una resolución en la que declara como barrera burocrática la clausura de locales, que era justamente lo que había pasado en el local que el señor presidente estaba visitando. Entonces, pues esto acá son una serie de indicios, ¿no? Todos tienen derecho a la presunción de inocencia, por supuesto que sí, pero hay una serie de indicios. ¿Pero qué cosa es lo más grave? Lo más grave es que se habla de 19 videos. Entonces esto lo van a ir sacando a cuentagotas probablemente y van a tener al presidente en un permanente estado de alerta, sabe Dios con qué objetivos, pero no sabemos qué video podría salir mañana, pasado. Y así lo van a tener todo este tiempo, ¿no? Lo que sí ha salido es una información que mencionaba hace un momento ya respecto de las funciones que ha tenido el señor Gerí cuando era miembro eminente de la comisión que investigaba la presunta corrupción de empresas chinas en el Perú. Y nunca convocó a la sección para tomar una decisión. Y se lo pidieron. Ya hay documentos escritos que nos ha mostrado el señor Valer solicitando que convocara para que se leyese el documento que se había elaborado en donde se atribuían responsabilidades a personalidades que son las que han aparecido ahora. Es decir, que las relaciones con ellos ya eran dudosas, para no decir oscuras, en el mes de octubre pasado. Justamente ahí hay una explicación que va a tener que dar el señor Gerí, ¿no? Corroborar, ¿no?, o desmentir en todo caso si es que lo que se ha mencionado es cierto o no. Si le solicitaron citar a las personas que de alguna manera podrían haber aparecido como implicadas en determinadas conductas que el Congreso está investigando y no lo hizo. Problemas de agenda, digo. Problemas de agenda. Claro, evidentemente él va a tener que dar ahí una explicación potable, ¿no? Una explicación que deslinde su posible responsabilidad. Entonces, al final de cuentas, creo que ni siquiera el propio presidente del Consejo de Ministros está muy convencido de seguir apoyándolo, ¿no? O sea, ya ha dicho, bueno, es por ahora, su falta de experiencia, ¿no? No voy a renunciar. Así es. Puesto que el señor Roy Gates
nombra al presidente del Consejo de Ministros, que es un constitucionalista, Sí, muy como distinguido. usted, y que ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Correcto. Yo creo que es la primera vez que tenemos en un cargo ejecutivo de ese tipo a un constitucionalista puro, Sí, ¿no? sí, es verdad. Y además, antes de eso fue decano de la Facultad de Derecho durante un buen tiempo de la San Martín de Porres, ¿no? Si no sigue siéndolo. No, porque no puede, debe estar con licencia, imagino. Ah, bueno, ahora no, ahora lo he no, ahora visto no, hasta claro, hace sí, poco, pero sí, estar con sí, licencia. sí. Yo he tenido buena relación con Ernesto, lo conozco hace muchos años, es una muy buena persona, pero en lo personal no me consta, ¿no? Yo no creo que se vaya a ir, porque sería dejarlo solo. En el fondo, el presidente de la República depende del primer ministro, esa es la verdad, ¿no es cierto? Yo no creo que lo deje solo, salvo que haya una catombe realmente. O que, como algunos han dicho por ahí, no te llamen desde hace 10 días. Sí, Que hagan como si no contaras, Podría puesto que ser. has declarado cosas Sí. que no gustan al poder, Sí. tipo, por ahora Sí, no sí. voy a renunciar. Sí. Es una respuesta de un jurista muy honesto, pero poco sí. político. Por ¿no? ahora. Será. Por ahora. Por Es un ahora, jurista sí. político, ¿no? Por ahora, sí. No, indudablemente que si la cosa se hace insostenible va a renunciar. Pero yo creo que su deber es apoyarlos donde pueda, Gerí. Porque ya se va, pues. O sea, y ya las elecciones están ya en la vuelta de la esquina. Yo no veo honestamente, salvo que venga algo que sea imposible de manejar, porque ¿cuál es la otra alternativa? Que el presidente del Congreso, el señor Rospigliosi, sea presidente de la República. ¿No es cierto? Si usted lo dice, No, digo, podría ser. Pero se puede elegir a una nueva junta directiva se puede elegir del una Congreso, directiva, ¿no? sí, porque el problema es que si No se- es que lo desee, no quiero sugerir pero el nada problema respecto es al que señor quien esté en la Rospigliosi. presidencia de la República no puede pues, candidatear nuevamente, ¿no? Claro. Es un problema. Claro. En realidad es un problema bien complicado que yo no he visto antes. Respecto de lo que usted ha mencionado, usted es el que ha introducido ese tema ahí, que es el del primer ministro, ¿puede suceder que no sepa el jefe del gabinete quién es el ministro de Minas, siendo un país minero el Perú y teniendo los conflictos que tenemos en ese sector? Claro, bueno. ¿O eso es constitucionalismo puro? Claro, lo que pasa es que, como menciona el doctor Domingo, ¿no? El doctor Ernesto Álvarez es más jurista que político, ¿no? Claro. En realidad él está ahí asumiendo un cargo importantísimo, pero muy probablemente él no haya propuesto a todos los ministros, seamos claros, ¿no? Lo cual creo que no es constitucional. Porque los ministros son todos propuestos a pedido del primer ministro, si estoy bien informado. Sí, a pedido del primer ministro, pero eso es en teoría. ¿No? En teoría, ¿no? En la práctica el presidente llama al primer ministro y dice, usted coge a este, y se acabó, y si no se va. Pero no creo que una persona como Álvarez acepte que la práctica yo sé que en el caso de contradiga la lo han teoría. aceptado en un gobierno. ¿No? Lo que pasa es que es una cosa amigable, Claro. una cosa amigable, ¿no? O sea, mira, yo te llamo, pero sabes una cosa, tú decides quiénes son los ministros, pero por favor pon estos 3. Claro, No está mal. No es una imposición, probablemente ha sido una conversación. Correcto. Y evidentemente el premier tiene la facultad de decirle al presidente, mira, no considero que esta persona es la idónea para este cargo y si no, yo no soy premier. Claro. O sea, perfectamente, no creo que se lo hayan impuesto. Lo que yo digo es que probablemente no ha partido de la propuesta. Y por eso no recordaba el nombre. O sea, acordarse de los 19 ministerios también quizás es un poco complicado. Cuando O sea, uno sesiona cuando todas no- las semanas. Claro, pero cuando no lo ha durante 3 propuesto meses. es complicado. Pero eso denota pues que es más un apoyo jurídico que está haciendo don Ernesto Álvarez Miranda que un apoyo político, porque evidentemente la respuesta que ha dado no es nada política, no lo Sí, ayuda al sí, presidente, claro. ¿no? No lo Muy ayuda. bien, sobre ese punto veo que están de acuerdo el abogado penalista con el abogado constitucionalista. Muchas gracias por su presencia acá. Gracias también Que por la tengan muy invitación. buenas noches.